Lo que ya sí que me parece llamativo, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en este podcast nos escucha gente de todo el mundo, no solo españoles, aunque sí mayoritariamente, por ejemplo, mucho mexicano. O Ya sea, cuando encima... españoles, sí. Sí, del Virreinato de Nueva España, nos escucha mucha gente. Ya no solo el podcast, sino luego cuando saquemos un cortecito de vídeo para redes sociales, para YouTube, para todo. Y esto se nos va a llenar de gente diciendo, ¿pero qué fuentes estáis consultando? ¿Pero de qué me estáis hablando? Sergio Pérez tiene contrato. Sergio Pérez sí o sí va a estar en 2025. Yo a nivel personal, Carlos a nivel personal, V9 a nivel audiencia, te diría, a nivel mayoritario, no quiere ver a Checo Pérez en Red Bull el año que viene. Es algo que ya le cansa y le aburre la situación. Pero que esto no es una cuestión de opinión, esto no es de me gusta más o me gusta menos. Hay cosas que son impepinables. Aunque yo quisiera que Checo Pérez el año que viene estuviese en Red Bull, aunque yo pensase que lo están saboteando y que es mejor que Max Verstappen, la realidad es que los jefazos de Red Bull, cada vez de una forma más clara y como tú has dicho, casi diría ridícula, porque son los mismos que lo renovaron hace unos meses, son los que están diciendo que ese contrato es papel mojado. No matéis ni a Carlos, no matéis ni a Manuel, ni al periodistucho de turno, por muy inglés que sea, cuando os lo repite. Es que son los jefazos los que están diciendo que con ese contrato se limpian el culo. Sí, la semana pasada justo en el podcast de noticias hablábamos de esas palabras de Marco diciendo que en su mundo ideal sería un piloto junior de Red Bull el que ocuparía el lugar de compañero de Verstappen el año que viene. Horner hablaba de que necesitan respuestas de manera desesperada en cuanto al asiento, cuando recordemos, en teoría tiene contrato. Las palabras de Helmut Marko esta semana ya, a F1 Insider, ya son un poquito más claras, ¿no? Más contundentes. Dice, puede que Pérez tenga contrato, pero la Fórmula 1 es meritocracia. Si los resultados no son buenos, los contratos son inútiles. Papel mojado, papel de váter, inútiles, o sea, podemos llamar como queramos a los contratos, pero es la realidad en la Fórmula 1 y lo hemos hablado muchas veces, no solo con el caso de Checo Pérez, sino con otros casos, de tú puedes tener un contrato firmado, pero luego a lo mejor no lo cumples. De hecho, estamos en 2024, pues poco menos que Ricciardo el año pasado tendría que haber estado en un McLaren subido, y son contratos que no se cumplen, y que se pagan, y que cambias de piloto, y que... También había un protagonista por ahí llamado Piastri, que, bueno, luego hablamos de eso, que también está relacionado con Helmut Marko, pero eso, o sea, el argumento de tiene contrato, por lo tanto, hay un 100% de probabilidades de que el año que viene esté en Red Bull, pues es falso ese argumento. No quiere decir que no vaya a estar, pero macho, los contratos son papel mojado si no se acompañan de resultados. Todo eso está muy bien, estoy plenamente de acuerdo con Helmut Marko, que es algo que hemos defendido, pero también hay que buscar siempre el término medio. Nosotros somos los primeros, ahí tenéis el arrebufo hace muchos meses, y que aunque sea de cuando se renovó a Checo Pérez, creo que mola bastante que ahora mismo, aunque seáis nuevos en iVox Fans o incluso si ya lo habéis escuchado, que os lo pongáis 10, 15, 20 minutos, porque creo que dijimos cosas con bastante sentido y que se han ido cumpliendo. Pero que los contratos se puedan romper no significa que eso sea jauja y que sean papel mojado absolutamente y que tú los puedas coger y tirar al suelo y pisotear. Muy posiblemente Checo Pérez en ese contrato tenga 700.000 cláusulas. Claro. Y por eso, y ya lo hablaremos, con Colapinto, como algunos argentinos quieren ver, no es tan fácil como decir los contratos están para romperlos. Sí, pero romperlos cuesta un dinero, tiene unas consecuencias como todo en esta vida. Y también creo que Helmut Marko tendría que ir con más cuidado del que va en este sentido, porque si yo fuera Jos Verstappen, lo que haría es ponerme delante de Helmut y decirle, piratita, ven que te diga una cosa. La F1 es meritocracia. Si los resultados no son buenos, los contratos son inútiles. Y ya está. Sí. Porque luego a Christian Horner y a Marko se les llena la boca de Max Verstappen a Mercedes, Max Verstappen saliéndose a Red Bull. Perdona, él firma un contrato y este contrato tiene que cumplirlo sí o sí. Ya. Hasta 2026 sí, pero va a estar con nosotros. Está claro que con el tema de Verstappen, de repente, a los altos mandos de Red Bull, los contratos le parecen la Santa Biblia, ¿no? Los contratos no se pueden romper, lo dice este papelito, porque la ley, señor caballero... Pero es verdad que también han asumido un poco lo que es la realidad. O sea, la prueba es que Verstappen tiene contrato, si no me equivoco, hasta 2028, una barbaridad así con Red Bull. Nadie en Red Bull este año se ha expresado en los términos de que Verstappen tenga contrato hasta 2028. Te han hablado más a corto plazo. ¿Por qué? Porque está completamente asumido
que si Verstappen puede romper el contrato utilizando la cláusula que sea, o mediante indemnización o mediante pago de cierta cláusula, no lo sé, no lo sabemos cómo está el tema, pero que si podía irse para 2025, que al final parece que no, se puede ir para 2026, que es algo que se ha hablado bastante. Obviamente está asumido que no tiene por qué cumplir un contrato hasta 2028. Yo creo que esto es Vox Populi en la Fórmula 1. Creo que está asumido, y no solo en Red Bull, sino también en el caso de James Bowles cuando ha hablado del fichaje de Carlos Sainz y todo este tipo de historias. Dicho esto, pues bueno, veremos cuál es la declaración después de México, porque si antes de Estados Unidos ya íbamos con ese tono, al llegar a México vamos con este otro de que los contratos son inútiles, yo ya me espero que la semana que viene Helmut Marko esté diciendo: Checo Pérez, tienen que quitarlo de aquí ya, que es un maula de mierda. No sé qué más queda por ver, pero Red Bull debería atajar este problema. Helmut Marko ha dado un pequeño plazo, ha dicho que decidirán qué piloto pilota para Red Bull al acabar el año. Lo cual es otra prueba más de que no importa que ya haya 2 pilotos con contrato para el año que viene. Cuanto antes mejor, y ya, es que ya son muchos meses con esta mierda. Hay que tener en cuenta también, no sé si os acordáis, pero hubo un momento donde también se barajó la posibilidad de que el contrato de Sergio Pérez había determinadas cláusulas que si no cumplía unos objetivos deportivos, lo podían echar. No se sabe si esas cláusulas existían o si era como se describió por parte de algunos periodistas, pero posiblemente haya. En ese momento creo que se habló de quedar entre los 7 primeros, que no podías estar doblado por tu compañero. En ese momento se habló de las cláusulas que había a mitad de temporada, de que no podía estar a no sé cuántos puntos de Verstappen, y de hecho llegó el momento de la mitad de temporada y no estaba en los números que necesitaba. Y a raíz de eso es cuando se habla... No significa que las cláusulas sean mentira. O sea, ya. Puede ser simplemente que tú no has llegado, pero diga, no, y aún así me interesa por lo que sea seguir contigo. Correcto, o sea, no quiere decir que la cláusula se active y tú estés ya directamente obligado a echar a Checo Pérez. Claro, o sea, no hostia, yo me lo quería quedar, pero es que la cláusula pone... Pero la cláusula en ese caso, no tengo ni idea de cómo son las cláusulas al finalizar la temporada, pero en ese caso sí que se habló, y yo sin tener el 100% de la verdad en mi mano, yo me creo que hubiera unas cláusulas de rendimiento de Checo Pérez y que se podían asemejar a lo que se dijo, ¿no? En ese momento Red Bull se llegó ya no a especular, sino que la prensa tenía como verdad absoluta casi que Red Bull un lunes por la tarde iba a anunciarle el despido de Checo Pérez, el despido fulminante, para subir o a Lawson o a Ricciardo. Eso nunca se llegó a especificar. Y recularon, o hubo llamadita de los patrocinadores. Todos estos meses hemos especulado sobre ese tema, pero bueno, que las cláusulas estaban ahí y las podrían haber activado. Veremos a qué cláusulas se podrían acoger si acaba la temporada. Lo digo porque ahora mismo Red Bull va segundo en el Mundial de Constructores, y a ver si incluso en México cabe la posibilidad de que salga el fin de semana tercero. También puede que salga líder, es una realidad matemática de momento. Y en el campeonato de pilotos, Sergio Pérez va octavo con 150 puntos. Está más cerca de Valtteri Bottas, que en un campeonato de 20 es el 23º y no ha sumado puntos, que de un Max Verstappen, que no es que lo doble en puntos, sino que le saca directamente 204. Es decir, más que le dobla. Por ejemplo, lleva solo 4 podios. De todos los de arriba, solo hay un piloto que tenga menos podios, que es Russell, que lleva 3, una victoria, y que hay que ponerle el asterisco. Aunque bueno, aún así, si sumásemos a Azerbaiyán y si nos hiciéramos pajas al solitario, pues también estaría más o menos así la cosa. Lleva 3 podios, menos ese, o sea, 4 menos el que le quitaron, 3. Solo con los puntos que le saca Verstappen a Checo Pérez en el Mundial, le serviría para no solo estar delante de Checo Pérez, sino para estar delante de los 2 Mercedes en el campeonato. Solo con los puntos de diferencia que tiene con Checo Pérez. Pero luego nos querrán convencer de que Red Bull no ha perdido el campeonato por culpa de Checo Pérez. No, hombre. Ha sido culpa de que los frenos asimétricos y las mejoras y tal, sí. Lo que quiero decir es que en caso, que yo no lo sé, de que haya cláusulas deportivas, supongo que sí, pero no lo sé, para romper el contrato de Checo Pérez, muy probablemente se vayan a cumplir una tras otra, y sí que exista esa posibilidad, porque si no, no sé qué cláusula pones. Si no es una cláusula que dar tu compañero primero y tu octavo, es decir, 7 posiciones de diferencia entre ambos, si no es que te doblen puntos y si no es que dar subcampeón o incluso peor
en el campeonato de constructores, pues no sé qué le habrán exigido, quedar delante de Fernando Alonso con un Aston Martin. Que tenga cuidado porque según desde cuando hagan la cuenta, igual tampoco si le la sale. cláusula es los puntos en las últimas 3 carreras, tampoco le gana esa cláusula a Fernando Alonso. Pero bueno, Checo Pérez se ha pronunciado sobre este tema, porque en la semana de México, pues obviamente tiene muchos eventos con aficionados por la ciudad y tal. Dice, no me voy a ningún lado. Me recuerda un poco a Rubiales con el no voy a dimitir. Dice, tengo contrato y no hay ninguna duda de que estaré aquí el próximo año. Esto también pues enraiza un poco con ese relato perfectamente entendible que está teniendo Checo Pérez de defender su posición en Red Bull, como cuando se defendió de aquella manera con el vídeo este de el lobo de Wall Street y tal, con los rumores de Joe Sauer. Dice, ha sido un año difícil, 2024, empezó muy bien, quizá uno de los mejores inicios que he tenido en la Fórmula 1, menos mal que aquí en V9 ya pusimos contexto a ese inicio, ya dijimos, esperaos, que ahora vamos a ver al verdadero Checo Pérez, tal, ya lo vimos, hasta que empezaron a llegar las mejoras, dice, y se complicó todo. Bueno, pues esas son las sensaciones de Checo Pérez, no es como tal una respuesta a las palabras de Helmut Marko, pero sí que son pues 2 declaraciones que surgen desde ambos frentes en la misma semana, ¿no? En las primeras carreras hasta Imola, con esas primeras mejoras que lo cambian todo, cómo se destroza su carrera y todo, Max Verstappen es primero, la retirada en Australia cuando salía desde la pole, primero, segundo y primero en Imola también, pese a que ya no tenía ahí ni por asomo el mejor coche. Sergio Pérez en esas carreras hace segundo, bien, hay que ver también a la distancia, quinto, segundo, tercero, cuarto y octavo. A partir de ahí viene, desde Italia, podríamos decir, desde Imola, es cuando se hace la media inglesa. La media mexicana le podríamos llamar en vez de media inglesa, que es cuando empieza con, hago la carrerilla de cada programa, octavo, retirada, octavo, séptimo, decimoséptimo, sexto, octavo, decimoséptimo en Azerbaiyán, que realmente es una retirada, décimo y séptimo. Esos son los resultados de Checo Pérez. No está mal. Recordemos en China, que todavía era la época buena de Red Bull, quizá es la única, o sea, la última carrera hasta la fecha donde Red Bull fue claramente el mejor coche de la carrera. Ahí ya tuvimos lío porque Lando Norris se metió delante de Checo Pérez en el podio. Lando Norris quedó segundo y Checo tercero, que dices, bueno, al menos has hecho podio. Ahí ya estábamos levantando un poco la oreja de cuidado, porque ahora es cuando McLaren ha despertado un poquito, ya te ha parecido Norris, que el año pasado estaba por ahí. Y esa semana recuerdo la campaña de odio absoluto de, no voy a decir de todos los aficionados mexicanos, pero de la afición mexicana y prensa mexicana, etcétera, contra Lando Norris. O sea, ya compaginaban un poco el odio visceral al niño berrinchudo, a Max Verstappen, con el odio al recién llegado, a este papanatas que se pretende colar aquí, que se piensa la gente que tiene material de campeón, tal, y es Lando Norris. En este Gran Premio de México, es verdad que con 57 puntos de por medio y demás, pero llegan los dos como aspirantes al título, ¿no? Debe ser duro porque son quizá 2 de los pilotos, si no los 2 pilotos más odiados ahora mismo en México. Lo de Lando Norris, ¿por qué? ¿Por qué odian a Lando Norris? Pues no lo sé, porque superó a Checo Pérez incluso cuando no tenían mucho mejor coche, como sí que ha sucedido el resto de la temporada. Pero bueno, esa es un poco la situación. Como tengan que odiar a todos los pilotos que superan en pista a Sergio Pérez, odiar es gratis. Aunque tenéis esa ventaja. Este año, qué poquito, y aquí, ya que hemos dado palos a los mexicanos, qué poquito se ha hablado con esa superioridad moral asquerosa anglosajona de, uy, cuidado, que llegamos a México y ahí, la gente es muy mala, nos van a buchear y nos van a tirar cosas. Este año se ha hablado poquito de ese tema, ¿no? Aquí estoy criticando igual porque los claro, ingleses son unos hijos de puta. Claro, estoy criticando aquí a los ingleses, por si no queda claro y alguien se piensa que... No. O sea, aquí la culpa es de los ingleses con este miedo irracional que tienen. Ay, me van a buchear. Cuando allí se comportan como auténticos monos en Silverstone. Pero bueno, bien.
Dicho eso, tampoco lo que puede ocurrir, los abucheos a mí me parecerá que tienen más o menos sentido, pero lo que no puede ocurrir es que, hipotético caso de que Max Verstappen se suba al podio en México, que tampoco sería un resultado tan extraño, caigan 4 pitos y tengamos que soportar, y aquí esto no lo digo solo de ingleses, sino también de personas que hablan español perfectamente, de, por favor, no futbolicemos la Fórmula 1. Esto no es fútbol, que conste. Hombre, ya sabemos que no es fútbol, si no tú no lo seguirías, aburrido, que eres un aburrido de cojones. No caigamos en eso tampoco. Creo que nadie se ha muerto porque le sirven. Creo que nadie se ha muerto porque al pasar por una grada saludando le griten tonto. O que le digan niño berrinchudo. ¿Qué quieres que te diga? Afortunadamente la Fórmula 1 no es fútbol, porque en México hace como 2 semanas el último partido que jugó la selección mexicana fue contra el Valencia Club de Fútbol. Les metió 2 goles de Dani Gómez. Que os empataron los juveniles del Valencia. Duro. Inútiles, que sois unos inútiles. Y hablo con conocimiento de causa, Sí, que somos que os del vamos a Valencia. contar.